Luis, bienvenido a un capítulo más del Circo Financiero y pues el día de hoy vamos a platicar acerca de algunos datos que sí nos debe interesar a todos porque al final pues nos pegan los bolsillos, ¿no? Y va a tener que ver con macroeconomía y vamos a ir desmenuzando a lo largo de este capítulo por qué se crean los bancos centrales, cómo participan, las variables macroeconómicas que participan y sobre todo cómo el tipo de cambio sí puede afectar a un país como México, aunque digamos que no gasto en dólares, no gano en dólares, ¿no? Pero al final pues todo eso influye siempre en en el bolsillo del consumidor final, o sea, tú que nos estás escuchando. Sí, justo. Ahorita la economía es muy globalizada, que vamos a ir viendo cómo se va desmenuzando. Muchos de estos datos los pueden leer en un libro que yo recientemente leí, Ok, me gustó mucho, se llama La historia más breve de la economía de Andrew Lake, ok, por si quieren ahí revisar algunos datos. Y ok, ok. fíjate que él comienza desde que empieza la economía, desde estas épocas de 10.000 antes de Cristo. 10.000 antes de Cristo, desde ahí Ajá, empieza, ok, cuando empieza la producción, ¿no? claro, La producción, ¿a qué me refiero con producción? De sembrar. ok, Entonces, empieza la siembra, entonces, ya antes, ¿qué es lo que hacían los Homo sapiens y todas estas personas, ¿no? Todos nuestros antecesores. sí, Pues ir de lugar en lugar, ¿no? Buscando comida. serán nómadas, Ajá, eran nómadas. Entonces, ya al plantar, al dedicarse a la agricultura, empieza a haber una... Ya no solo comías, ya no solo buscabas sobrevivir, ¿no? Empieza a haber un superávit en todos estos productos, en toda esta agricultura que tienes y empiezas a almacenar comida. ok, o sea, ya no se mueven de lugar, ya comienzan a hacer ahí, Sí, ¿no? A su ya comienzan a vida, a hacer su vida desarrollar, ahí, a crear comunidades que eso también luego repercute en qué, en enfermedades, sí, claro, en no tener una dieta diversa, porque pues sembraban y ¿qué es lo que hacían? Lo sembraban y lo ponían en un almacén, ¿no? y seguramente se echaba la comida a perder, etcétera, 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 ¿no? Sí, totalmente. Ok, bueno, eso es por la parte de producción, ¿no? De los, pues sí, de los antecesores, y supongo que en algún momento alguno de los sapiens dijo, tenemos que empezar a intercambiar pues lo que siembro yo con lo que siembras tú. Sí, justo. Luego ahí nos lleva a la etapa de la especialización, ¿no? Ajá. Ya no todos necesitamos estar buscando comida. De hecho, ya hasta estorbaba, ¿no? Entonces empiezan a especializar en otras cosas que pueden ser la cerámica, que puede ser alguna otra cosa, algún servicio, algún producto. Ok. Y ya eso crea la necesidad en la economía de un trueque, ¿no? ¿Cómo Sí, son los trueques? porque al final le agregas valor, ¿no? O Ajá, lo que se agregas buscaba valor, era o agregar sea, no es valor. lo mismo una manzana por un vaso de cera a otra cosa, ¿no? Y ahí Ok. se va produciendo esta necesidad. O sea, ya desde ahí le empezaban a poner como un valor y sentido a las cosas, ¿no? Justo porque ya es más especial, ¿no? A lo mejor el güey que en ese momento era botánico o de estos doctorcitos de esa época, no me acuerdo cómo se les dice, pero que sabían de plantas medicinales y eso, pues agrega otro valor al güey que a lo mejor te decía, toma una cerveza, ¿no? Sí, o sea, va especializando, ¿no? Ok. Entonces, pues, ¿qué es lo que generas? Usualmente, oye, un medio para intercambiar, que era lo que se hacía antes, Ajá. piedras preciosas, ¿no? O monedas como plata, oro, que se usaban mucho en esa época y ahorita son valiosísimas, ¿no? Sí. Pero sí ya fue un poquito más pegado hacia acá, Sí, ya ya después de pegando Cristo, más ¿no? hacia Ya acá, después para de Cristo, no... para que luego no digan, no, esos Sí, pendejos, no, ya fue después de sí, ya Cristo. fue. Para no extender tanto el capítulo, Sí. vamos como que con Nosotros el asumimos que ustedes conocimiento. están siguiendo la historia y asumimos que saben. Entonces, como Sí, ustedes justo. saben, no tendríamos que dar tantas fechas. Ah, no sé, así bien de la verga. Entonces, pues se crea algo que también ayuda mucho en la economía, Ajá. que es la imprenta. Ok. ¿Por qué crees que la imprenta ayuda mucho en la economía? Pues por el tema del papel moneda, ¿no? Que hoy conocemos como los billetes o simplemente para no tener que transportar, por ejemplo, en esa época, pues a lo mejor 300 monedas, que 300 monedas de plata seguramente pesaban un chorro. Y no creo que algún fulanito dijera, oye, voy a transportar mis 300 monedas en una bolsita. Aparte por el riesgo de que lo pudieran robar, ¿no? Entonces supongo que se crea la imprenta y a partir de ahí se empiezan a imprimir como lo que hoy conocemos como cheques, ¿no? O algún tipo de cambio de ese Sí, estilo. una parte que nos dice este autor y que se me hizo muy interesante, sí es lo que mencionas, pero otra parte es que pues imagínate, antes ser rico, ¿qué implicaba?
pues tener libros, ¿no? Porque Ah, ok, sí. la manera en que tú escribes, en que tú podías acceder a libros es porque alguien estuvo traduciendo, alguien estuvo escribiéndolo durante meses, ¿no? Sí. O varios grupos de personas. Que normalmente, según yo, eran estos güeyes, los que están en monasterios, ¿cómo se llaman? Se Los me fue la monjes. palabra, sí. Los monjes, ¿no? Según yo, en esa época, los monjes eran los que la mayoría transcribía este tipo de libros, ¿no? Sí, transcribían. Entonces, imagínate, antes era un salario de un año para comprar un libro. Ahorita, después Ya de son este dos. descubrimiento, ya son dos. $2. No, ya es una semana o Un vamos, día. se va abaratando el costo, ¿no? Igual Sí. en otras cosas de la industria. Entonces, ya es más importante o se empiezan a extender las ideas de la época. Que eso tiene que ver, que eso de los libros tiene que ver por la oferta y la demanda, ¿no? Antes, pues no había tanta oferta de libros y seguramente la demanda era mucha porque la única clase que podía acceder a libros, pues era Era la clase alta. rica, ¿no? O la high society, ¿no? Y hoy día, pues son muy baratos, que tiene que ver en los costos porque pues ya hay muchísima oferta y cada vez pues su demanda es menos, ¿no? Sí, justo. Entonces, pues empiezan a expandirse también las ideas. Ok, Entonces, esto crea más especialización. claro. ¿Y en qué desemboca esto? Pues en la lamentada revolución industrial, ¿no? Ok, sí que ya es cuando empiezan las máquinas y las líneas de producción. Sí, todo un show, ¿no? Que empieza más la desigualdad, porque ya empezaron yo te ofrezco casa y alimento, pero vas a trabajar horas exorbitantes conmigo. O Sí. también empezaron a las largas jornadas de trabajo, ¿no? También crea más desigualdad, pero pues produce más valor, todo se va abaratando, entonces todo es más accesible y todo se empieza a globalizar, ¿no? Se empieza a globalizar que una de las revoluciones industriales importantes pues es la maquinaria, ¿no? Justo las líneas de producción que usaban carbón en esa época, ¿no? Porque pues la energía, aunque ya estaba ahí empezando, pues no era como la conocemos hoy día. Con carbón, imagínate esos brothers todo el día estar ahí paleando carbón para que Sí, funcione. claro. Y supongo que los temas de especialización vienen de la gente que en esa época era como la administrativa, ¿no? La que llevaba como los negocios. Sí, justo, administrativas, ingenieros, de todo, ¿no? Por tanto acceso a la educación, que antes era muy caro y ahorita, inclusive antes era como que nada más podías acceder si eras clase rica o si estudiabas en algún lugar de la iglesia, ¿no? Ok. Entonces, aunque había muchas guerras antes, la Primera Guerra Mundial fue la primera guerra que hubo una globalización, que hubieron todos estos descubrimientos, todas estas economías que genera la Gran Depresión, ¿no? Como en los años 1930. Ajá. Sí, después de los fabulosos 20, ¿no? Después de los fabulosos 20, la depresión de los 30. Sí, justo. Entonces ahí empiezan a haber una recesión enorme y una hiperinflación por todo este tratado que hubo de Estados Unidos, el Tratado Marshall, de que prestó millones de pesos Ok. de dólares, perdón, a una tasa del 7% anual. Entonces, ¿qué hacen la economía global para contrarrestar esto? Pues se tendría que regular, ¿no? O tienes que empezar a ponerles nombres a algunas variables que sí van a afectar justo, ¿no? A tu inflación, a tu moneda. Porque anterior, pues no, o sea, ¿cómo sabías que valía tanto, ¿no? Tu moneda. O cómo podrías decir que está fuerte o que está baja si no hay como variables que las midan, ¿no? Sí, justo se crea para eso el Banco Mundial y el Fondo Internacional, El ¿no? Fondo Monetario Internacional. Entonces, hasta aquí, pues buscan regular, ¿no? Buscan hacer frente a la hiperinflación que hubo en esos momentos. Ok. Ahora, Ento- que de ahí se crea la inflación, ¿no? Que para los que no conozcan el término inflación, pues tal cual la definición podría ser, para que la comprendas mejor, cuando hay mayor circulación de dinero en un país, la gente tiende a gastar más. Entonces, pues, si gasta más, significa que demanda más productos y servicios y se empiezan a abaratar, en teoría, las cosas, ¿no? Pero cuando hay menos circulación de dinero en el país, porque a lo mejor ya hay un exceso de flujo de efectivo y los gobiernos comienzan a regular esta parte, quitan el exceso y entonces la gente ya no puede comprar más y hay
más demanda de productos, por lo cual los precios encarecen, ¿no? Es como una definición ahí que pueden empezar a sistematizar o empezar como a ubicar, ¿no? Pero por eso vienen estas variables. Sí, totalmente. Y pues por eso se crea el plan Marshall de prestarle dinero. Y como la guerra fue más en Europa, Sí. ¿qué es lo que pasa? Pues Europa empieza un declive, tanto en colonias, en todos estos aspectos económicos, y empieza el ascenso de la economía de Estados Unidos como nosotros la conocemos, ¿no? Ok. Entonces se viene esta guerra y por causas mayores, menores, Alemania resentido, se genera o se estalla otra segunda guerra, ¿no? Claro. Entonces ahí hubo un tema muy importante porque pues ahí ya vieron la necesidad de todo esto de, bueno, antes o durante, pues viene lo de Keynes, ¿no? Ok. De que el Estado o el gobierno debería de estimular la economía. Y también la postura Puede contraria, ser. que el gobierno se debe meter lo menos posible para estimular al capitalismo. Ok. Entonces ¿qué se empieza a ver después de la Segunda Guerra Mundial? Pues que se necesita también medir el crecimiento o la economía de los países. Y ahí es donde ya empiezan a entrar todo el tema de tasas de interés, tipo de cambio, De Producto Nacional Bruto, balanza del comercial, Interno Bruto, balanza comercial, ¿no? reservas internacionales y flujo de inversión extranjera directa. Pero ¿por qué estamos comentando esto en este capítulo? Porque pues la semana pasada hubo mucha revuelta, ¿no?, sobre la reforma judicial. Para cuando salga este capítulo ya será como 20 de septiembre, pero bueno, el 15 de septiembre lo dieron a conocer. Y queremos que comiencen, ojo, esto no es un tema político, no nos interesa saber del PRI, del PAN, de los AMLovers, de los que sean. Esto es como para que tengas una mejor visión sobre tu economía y por qué las cosas pueden cambiar y por qué se afecta, ¿no? Entonces, a raíz de lo que nos contó ahorita Luis de la historia, ya nacen estas pues macrovariables, ¿no?, que sí afectan a México. Y la primerita que va a afectar en relación con tipo de cambio es la inflación. Y tiene que ver con lo siguiente. Si la inflación en México es mayor que Estados Unidos, el peso tiende a depreciarse frente al dólar. Es decir, es más caro, ¿no? El peso pierde valor. Ya que los precios internos suben, reduciendo el poder adquisitivo de personas como tú que estás escuchando el podcast, como Luis y como yo. ¿Vale? Entonces, por eso es importante siempre observar el tipo de cambio y qué es lo que muchas, o ahora con la reforma judicial, pues el tipo de cambio se disparó, ¿no? Prácticamente lo tenemos en 16 y hoy día más o menos están en niveles de 19, 23, por ahí tocó los 20, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿vale? Y otra que va a influir muchísimo, que algunas personas dicen como que no comprendo, de hecho hoy que estamos hablando de este capítulo salió el recorte de la tasa de interés de la FED, ¿no? Pero De la tasa de 50 interés puntos base. Ajá. no es, si el Banco de México, o sea, Banjico, sube las tasas de interés, los inversionistas extranjeros pueden atraer más capital hacia México. ¿Por qué? Porque pues prácticamente te están diciendo, Luis, te voy a pagar un 11%, un 11.25 por cada millón de pesos o por cada millón de dólares que traigas. Sin riesgo, porque yo estoy como país soberano, yo mismo estoy, es mi apalancamiento contigo. Sí, claro, que a veces el tema sin riesgo, pues está mal dicho, ¿no? Todas las inversiones tienen su riesgo. Sí. Pero pues hay mucho más bajo riesgo a cualquier otra inversión. Ahora, si una tasa muy alta puede fortalecer el peso, pero entonces tú dirías, ay, pues entonces que Banjico la suba a 20, ¿no? Para que nuestro tipo de cambio sea mucho más fuerte. Y bueno, con lo que te acabo de explicar podría ser razón, pero lo que implica subir una tasa de interés muy alta implica que el costo de dinero sea muy caro y por ende tiende a desacelerar la economía, ¿no? O que el crecimiento de la economía sea muy lento o sea nulo. Que eso hablamos de la política monetaria, ¿no? A eso hablamos de una política monetaria, que ahorita Sí. estamos en una política monetaria Entonces, restrictiva. Restrictiva. ¿Qué quiere decir restrictiva? Pues quiere estimular el ahorro, ¿no? Que no se gaste mucho dinero para controlar la inflación. Entonces suben las tasas de interés. Entonces el gobierno, aquí en caso de México, te está pagando más por prestarle ese dinero. Entonces Totalmente. es más caro, que encarece los créditos, lo que hace que
que la economía pues se estanque porque pues no hay tanta gente que pida créditos para hacer crecer sus negocios, para estimular la economía. La gente no está gastando. Entonces ahorita que ya se controló la inflación, porque en el 2021 traíamos arriba del 7%, ahorita se espera que cerremos 2024 con el 4%, pues, ¿qué es lo que en teoría se debe de hacer? Ya se controló la inflación para no entrar en un tema de recesión, sí, justo, que todos están huyendo, pues hay que estimular el crecimiento de la economía, de manera contraria a lo que se está haciendo. Bajas las tasas, entonces ya no le das tanto dinero a los ahorradores, más bien le das tasas mucho más atractivas a gente que quiera invertir, a créditos o inclusive pues la inversión extranjera, entonces estimulas la economía porque hay mucho flujo de para que el consumidor final, o sea, tú mero que estás oyendo esto, pueda salir a gastar más dinero, ¿no? Eso es lo que busca, ¿no? O esa es como la teoría. Pero influyen muchos otros más factores. Y uno de los principales es la balanza comercial también. Y la balanza comercial, tal cual, para que lo puedas entender, tiene que ver con las exportaciones e importaciones. Y por eso tú, mi querido Chairo, aunque digas, ay, pues vamos a voltear a ver a China o a Rusia, pues no, las cosas no son así, es la neta, ¿no? Porque nosotros somos el principal país, o de los principales países que le exportamos a Estados Unidos. Entonces, si quisiéramos tener un superávit comercial, significa que tenemos que tener más exportaciones de lo que importamos. A ver si te hace sentido, más exportaciones de lo que importamos para tener un superávit comercial. Y entonces tú, mi querido Chairo, si dices... ¿Pero qué es exportación e importación? No, exportar es sacar producto nacional para que lo vendas en otro país, y importar, importar es comprar productos que vienen de otros países. Pero entonces, mi querido Chairo, en tu pensamiento de decir, voltemos a ver a China y a Rusia, ¿cuántos productos chinos tienes en tu casa? Por ejemplo, que dicen Made in China. Sí, ya estamos saturados, incluso ya de autos, ¿no? De autos, ¿no? Cualquier cosa se ha hecho en China. Entonces, imagínate, si ya importamos una gran cantidad y ahora quieres que nuestro principal socio comercial, ahora como los chairos dicen, hay que volver a ver a Rusia y a China, pues no estaríamos en un superávit de balanza comercial, estaríamos en un, ¿cómo se llama? En un déficit. Y entonces eso le pega un choro a la economía. Porque si no registramos un superávit, significa que la circulación de dólares que hay en nuestro país baja muchísimo, ¿no? Y entonces, en lugar de haber mucha oferta para que el tipo de cambio se controle, hay mayor demanda, entonces significa que el dólar sube. Sí, ¿y por qué tienen dólares? ¿Y por qué nos afecta? Primero, bien mencionas, la economía centralizada después de la Primera Guerra Mundial ha sido Estados Unidos, ¿no? Sí. Segundo, después de las guerras mundiales ya no había el oro suficiente para solventar alguna crisis que se pudiera venir. Entonces, ¿qué se busca? Sí tener una reserva de euros, pero también de las principales monedas, ¿no? Que están actualmente, que es una de ellas, o la principal, es el dólar, ¿no? Puede ser después euros, otras monedas como yen y así, pero así ya garantizas que ante una crisis económica pues tengas un poco más de solvencia y no empiecen a independizarse las economías globales, ¿no? También, ¿no? Que eso sería malísimo, porque entonces quitas balanzas comerciales, dejas de tener flujos de dólares o de dineros dentro de tu país, y entonces entras en un tema nacionalista, ¿no? Y está muy bien el tema de nacionalista. El tema es que la mano de obra se abarataría un poco más, y temas de especialización, como algún profesional, alguna carrera, pues no, las empresas no lo pagarían, nacionales. Porque dirían, pues mi producto no lo puedo vender tan caro, pero tampoco puedo tener sueldos tan caros, ¿no? Por eso, tontitos, no es cierto. Disculpen un poquito, me exalté. No se puede hacer, o no es tan fácil hacer así como el cambio, ¿no? Y otra que tiene que ver es que la mayoría de las reservas internacionales, que es lo que, pues tal cual, ¿cómo te lo puedo explicar? Pues tienes una reserva como país, ¿no? Están en dólares, ¿no? Y las de México, por ahí a finales de junio de 2023, eran de 200,000 millones de dólares, ¿no? Entonces eso le brinda mucha estabilidad al tipo de cambio, porque entonces a Banxico le permite defender la posición cuando el tipo de cambio está muy arriba o lo quieren mantener en alguna posición. Entonces, también por eso, pues no es tan fácil decir, ay, volteémonos y ya cambiemos de moneda y todo. Se rompería la economía durísimo, ¿no? Sí, totalmente. También con las elecciones de Estados Unidos, pues, ¿qué está pasando, no?
pues que Trump quiere poner aranceles acá, que el Tratado de Libre Comercio y así, y también eso, aunque quieras o no, nos ha Eso ayudado, afecta ¿no? muchísimo. O sea, si ponen un arancel, va a afectar muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate que al ser los mayores socios comerciales o que exportan, significaría que muchas personas en otro país dejarían de consumir los productos de exportación nacional hacia otro país y empezarían a reemplazarlos por otros. Entonces, ahí cuando los chairos dicen o que su presidente menciona algo ahí como que vamos a romper relaciones con Canadá o con Estados Unidos, pues no nos conviene, a nadie le conviene. Y tiene que ver con algo que se llama flujos de inversión extranjera, ¿no? Que se traduce en YET, ¿no? Sí. Y con la economía que actualmente estamos viviendo, pues ha habido muchos estudios que han dicho, a ver, en las economías ya consolidadas, que no son en crecimiento, ¿qué es lo que pasa? Ajá. Pues la clase media o baja se ve un poco estancada y se ve una mayor oportunidad a gente que está en la clase alta, ¿no? Que Sí, claro. usualmente ostenta el 1%. Pero nosotros, que somos países en desarrollo, perdón, Ajá. ahora está haciendo efecto el alcohol, en desarrollo, pues se ve un crecimiento más en la clase media, a Sí. comparación de otros. Entonces imagínate, rompemos enlazos comerciales con Estados Unidos, pues ahí va desde clase media para abajo, órale. Sí, y aunque digas, es que primero los pobres, y es que están dando las becas y más, pues sí, pero si tú empiezas a tener déficits y empieza a haber una menor recaudación fiscal, que ahorita no me voy a meter recaudación fiscal, pero si empiezas a tener una menor, pues, Que ha aumentado, ¿no? Pero pues pues no el le puede- gasto público pues también sí, aumentó un chorro. o sea, con no puedes tanta pagar beca. estos programas sociales. Pero ahora, ¿por qué y la inversión extranjera es súper importante que exista en México? Y por eso es importante que el que nos represente o el partido que nos represente o cualquier tipo de gobierno que nos represente tiene que tener buenos comentarios y sobre todo no recargar una mala opinión de estas calificadoras como Moody's o Fitch, es porque a una mayor entrada de inversión extranjera en el país significa que muchos más países confían en México para atraer sus empresas, su inversión, y eso provoca muchísimo empleo, ¿no? En el país. Pero con una mala opinión, así que te digan, es que a México le van a bajar la calificación y tú dirás, ¿no? Tras las pinches cheras, ay, es que eso no importa, es que eso vale madre, porque no sé qué. Pues significa que nos bajan la calificación y más países desconfían en traer su lana aquí para crear empleos para todas las personas. Entonces, es un tema bastante complicado. Sí, teniendo una estabilidad política, no le estamos tirando al gobierno, o sea, hablamos en gobierno general. en general, ¿no? Pues que creas un mejor desempeño o una mayor confiabilidad en inversión extranjera, Sí. lo que hace que traigan más inversión, que haya más flujo de efectivo aquí en el país, porque ya no solo le están inyectando dinero al PIB de ahí, ¿no? Sino también lo están inyectando aquí a México y generan más empleo, que también eso afecta al tipo de cambio, ¿no? Sí. La tasa de desempleo, entre más baja sea, quiere decir que es una economía estable, que es una economía bien vista en el mundo en general. Si hay una tasa de desempleo alta, y por eso es muy importante cuando escuchas de que, oye, van a dar reporte de desempleo de este mes, por eso siempre hay como que varias especulación de mercado, ¿no? Para Sí, ver si exacto. vamos en buen camino o pues vamos En mal camino. Ahora, eso tiene que ver totalmente con una variable macroeconómica que seguramente la han escuchado todos, ¿no? En algunas noticias y demás. Que si tú eres chairo y tú no has escuchado noticias, pues ponte a leer, ponte a escuchar. Que no creo que sea nuestro público. Ay, ya bien así, Ya, discriminando bien ya cabrón, te ¿no? desconectaste. Ya me desconecté. No, pero, o sea, somos apolíticos, pero pues, no, o sea, ya no tomen ese pedo como un partido de fútbol. Es un tema de bien común y es un tema de hasta de sentido común, podría decir yo. Sí, ¿no? no agarres como partido con alguien, ¿no? Sí, exacto. O sea, es simplemente Siempre hay que evalúa criticar para todo. mejorar, no para empeorar y meterse Exacto, con la exacto. persona, Así sino como para ahorita. mejorar. Así como le tiraban a Peña, así como Así, le tiraban a... igualito. El tema es hay que ahorita hacer ya lo con están esto, haciendo ¿no? así como que lo están idolatrando Como tanto Dios, ¿no? como Dios que ni siquiera abren los ojos y ven como qué onda. Pero bueno, el tema de riesgo país es un tema muy cabrón porque si México hoy día o alguna de estas calificadoras como Moody's llegan a bajar la calificación de México, significa que este indicador podría devaluar el peso. Y devaluar el peso significa que entonces vamos a pagar más pesos por dólar, ¿no? Si ahorita lo tenemos en 20, esta calificación incluso podría llevarlo a niveles de 21 o 22, porque entonces existe algo que se llama fuga de capitales. Y entonces la fuga de capitales lo que hace pues es que los inversionistas extranjeros o las empresas extranjeras
paran sus planes de desarrollo económico en México y empiezan a liquidar parte de sus fondos o parte de sus pues, bienes que tienen en el país para sacarlos y llevárselos a otro. Simplemente por el riesgo país. Sí, o sea, a mayor riesgo, recuerden que van a buscar un mayor rendimiento. Si se estanca ese rendimiento o se baja, que es lo que se prevé, ¿qué es lo que va a pasar? Van a sacar sus inversiones que tienen, por ejemplo, en CETES, que tienen... Todos. O sea, hablando de todos los inversionistas, desde Amazon, desde Tesla con sus planes, hasta lo que es alguien que compró pesos mexicanos para CETES, etcétera, Ya. pues lo van a estar sacando. Sí, se lo van a llevar. Y ahora, ¿por qué Y puede va a aumentar haber el riesgo país? menos interés o menos flujo de, menos demanda, por así decirlo, de pesos mexicanos. Sí. Entonces, eso cuando hay una baja demanda, ¿qué es lo que hace? Muchísima oferta, pues devalúa una moneda. Devalúa Tal cual una es lo moneda. que pasa en Cuba, ¿no? Que mucha gente, hay videos de hecho en internet, si has visto que hay hasta billetes ahí tirados, ¿no? Por la calle, así un chingo de billetes cubanos, porque ya no valen nada, ¿no? No vale nada. Inclusive hay como un mercado negro, no sé si hayan ido a Cuba. Ajá. Hay un mercado negro en donde las personas te pagan mucho más por tus dólares Ah, a sí. los pesos cubanos. Nada más, pues sí tienes que informarte si los vas a cambiar de que, oye, ¿dónde sí me los aceptan? ¿No? Sí, exacto, exacto. Pero, o sea, ese es un tema bien cabrón. Ahora, ¿por qué mencionamos esto del riesgo país? ¿O por qué México está ahorita como en el ojo del huracán del riesgo país? Por el tema de que, pues gana un partido en el Senado, el control de las cámaras lo tiene un partido, y ahora con el tema de reforma judicial, donde no está mal que elijamos a nuestros jueces y magistrados, pero lo que sí está mal es quién los va a designar, que en este caso pues es el Ejecutivo. Y entonces, pues prácticamente tienes los tres poderes amarrados a lo que digas y hagas, ¿no? Entonces, Sí, porque la aprobación es de 86, ¿no? Y tienen 85. ajá, entonces imagínate que el pinche Elon Musk, que ahora ya canceló su planta de Tesla en Nuevo León, Yo desde meses ya sabíamos que la iba a quiere cancelar. cancelar, ¿no? Era lo más seguro. Y ahora con todas las empresas que quieren venir, por ejemplo, Liverpool ya frenó su tema de expansión en México. Pues yo me he enterado con varios conocidos de recursos humanos que han empezado a A pausar ya contrataciones. pausar de que ofertas de trabajo. Y hace un poco de sentido, ¿no? Porque es como si tú tuvieras 10 canicas y te las voy a dar a ti, Luis, pero yo escucho comentarios de que Luis es irresponsable, que las pierde, que las cambia incluso, ¿no? O que que no me reza las que yo les di. Pues lo más seguro es que yo diga, no le quiero dejar las canicas a Luis. Pero si por el contrario yo escucho buenos comentarios de Luis y digo, no, hasta las pule, hasta te pone un pilón, ¿no? Te dice cuáles están padres, cuáles podrías intercambiar, cuáles valen más, pues lo más seguro es que diga, me da mucha confianza, voy a dejar mis canicas de Luis. Entonces prácticamente el riesgo país es un tema de opinión, pero una opinión que pesa mucho y que sobre todo podrá pegarle a la economía de cualquier mexicano. No, y o también mexicana. es muy importante cómo lo ven los inversionistas o los empresarios de México, ¿no? Tú me comentabas de un tuit que hubo ahí entre Salinas, entre varias Ah, gente. sí, este güey, el de Genoma Lab, ¿quién es? Rodrigo Herrera, creo. Rodrigo Herrera puso por ahí que como él no estaba de acuerdo en el cómo se iban a usar sus impuestos, entonces él estaba a favor del no pago de estos. Y eso ya es un tema cabrón, güey, porque si no Sí, pagas porque es una impuestos, empresa muy grande. güey. Y Salinas Entonces, por ahí se sumó también. Le digo, Salinas siempre le hacía a los ha sido- gobiernos, ¿no? Ajá. Pero también Slim y así Slim también se varias personas. Entonces ahí también como inversionista dices, oye, pues los principales empresarios ahí en México Nacionales. no están de acuerdo porque yo debería de invertir. Exacto, no, y aparte si pasa eso, entonces tú, mi querida Chaira, Chairo y lo que quieras, Etcétera. pues tus becas del bienestar van a empezar a desaparecer, porque tampoco es como que el gobierno se pueda empezar a inventar dinero o a imprimir, no somos Estados Unidos como para imprimir un chingo de lana, ¿no? Si México hace eso, en menos de 6 meses estaríamos en depresión, así, pero depresión de llorar por dinero y de llorar por todo, y en la economía sería muy difícil recuperarla, ¿no? O sea... Entonces, por eso no se puede hacer, ¿no? Por eso tienes que llevar como el contexto bien, pero ojalá y nos equivoquemos y nos den Sí, una cachetada con guante blanco y que hagan las cosas bien. Aquí es nada más que también es algo que entra a la especulación, ¿no? O sea, está mal visto porque tengan tanto poder, pero es especulativo, ¿no? Hasta que no hayan hecho algún cambio de verdad o alguna cosa, ahí sí es Va a donde empezar a afectar. va a afectar bastante. Que también es lo que dicen, creo que fue la encargada del presupuesto de INE y así, Ajá. que dijo,
Pues solo de Ciudad de México van a estar eligiendo 2,000 personas, más de 2,000 personas. Hay gente que ni conoce por qué diputado o por qué senador va a votar, imagínate ahora. Con el tema de magistrados y pues Sí. eso es lo que le preocupa a mucho inversionista extranjero, mucho empresario. Pero bueno, este capítulo fue prácticamente para que comprendas cómo viene la economía, por qué se crearon estas variables y por qué sí te afectan a tu bolsillo. Y un resumen rápido que yo te podría dar es que si ahora que quitaron el incentivo fiscal de la gasolina, ves que empieza a subir la gasolina, ese costo que está subiendo, una, te van a subir el transporte y dos, tus productos de canasta básica se van a disparar muchísimo. Pero Y era del entonces, 7 al 13, ¿no? creo que sí, lo quitaron un momento, ¿no? Ajá, O sea, por breve poquito, tiempo. que de hecho hasta en el pozole Forbes sacó ahí un comunicado de cuánto te iba a costar hacer pozole, ¿no? Sí, 15. justo. Pero bueno, y si llega a subir el tipo de cambio, pues también te va a afectar, ¿no? Porque todo lo que importemos y todo lo que sea aranceles y demás, cualquier cosita de productos y servicios, pues no creas que las empresas dicen, pues yo me como la pérdida, se lo cargo al consumidor final y eso ahí participas tú. Entonces, ahora ya sabes qué es lo que afecta y por qué te podría ir mal económicamente o por qué ya no te alcanza cuando vas al súper. Sí, pues hay que estar expectativos, a la expectativa de Estados Unidos, de las elecciones, Sí. y ahí va a fluctuar también el tipo de cambio, ¿eh? Para que no empiecen de que no, por Trump, no, que por AMLO, no, que los contra AMLO. Es normal, Acuérdense que no es un partido de fútbol, es tu economía. es México en general. Pues saludos, cirqueros, Y síganos en nuestras redes sociales, Salvando tus Finanzas, ¿sí? y @LecFinanzas.